Pues como vemos, Rey, esta es la radiografía de este municipio que visitará el Papa Francisco mañana en su tercer día de estancia en México. Ecatepec es un municipio que ha estado en el olvido durante muchas décadas. Ya lo vimos en la historia de nuestro compañero Fernando Camacho. Ahí hay al menos 100,000 predios. Para que tengamos una idea, 120,000 predios y asentamientos humanos irregulares. Una gran parte de la población carece de vivienda digna, hay escasez de agua, como vimos en la historia, y de servicios básicos, que además se combina con la violencia desbordada. Pero nada de esto verá el Papa en su recorrido mañana por este municipio del Estado de México. Ni en la avenida central, ni en la calle de Jardines de Morelos, que es una de las avenidas que más los periodistas recorremos cuando vamos a Ecatepec, pues ni en esos lugares el Papa verá a las personas de bajos recursos que suelen pasar ahí el día y, bueno, las noches. Ahí duermen en las calles. Y tampoco verá el Papa a los cientos de migrantes centroamericanos que pasan a diario por Ecatepec en su camino al norte, a la frontera con Estados Unidos. Este domingo lo que sí verá el Papa en Ecatepec son flores, pancartas y decenas de miles de manos que lo saludarán. En los 6 puentes peatonales por donde pasará el Papa ya se pueden ver desde el viernes adornos florales hechos por floricultores de ese estado, que es además uno de los mayores productores de flores en todo el país. Las pancartas dicen: Papa Francisco, tu visita llena de alegría a nuestros corazones. Y bueno, también las autoridades tomaron cartas en el asunto y decretaron ley seca en Ecatepec y en los municipios aledaños durante el día de hoy y de mañana. Quieren tener todo bajo control. Y bueno, hay muchas personas que han planeado dormir en el sitio de la misa, Rey, como ocurrió anoche en el Zócalos. Miles están guardando desde hace horas su puesto, si es que se puede decir así, guardar su puesto, para ver de cerca al obispo de Roma. Pero bueno, también hay pancartas en los alrededores del Hospital Infantil de México que visitará el Papa en la tarde del domingo. Con mi compañero Juan Carlos Martínez y Alina Duarte hicimos un reportaje especial de este nosocomio de tercer nivel, pero quiere decir que se le dice en México tercer nivel a ese hospital que puede atender a niños o a personas que llegan muy graves o con enfermedades que requieren de la alta especialidad médica. Veamos qué encontramos en ese hospital que, como les decía, es el escogido por el gobierno mexicano para que el Papa Francisco lo visite mañana. Adelante, estudio. En plena colonia Doctores, una de las más peligrosas y conflictivas de la capital mexicana, se encuentra el Hospital Infantil Federico Gómez, considerado un referente de la pediatría en América Latina. Y este es precisamente el nosocomio al que irá el obispo de Roma en su visita a México. Entre lo primero que verá figura esta estatua de San Francisco de Asís. Y es aquí a donde llegan los casos que requieren de un tratamiento de mayor especialización. María de los Ángeles, por ejemplo, viene del Estado de México. Allí los médicos no pudieron curarla. Habría sufrido un accidente que le provocó un daño cerebral de importantes magnitudes. Sufrí un problema en la cabeza, en la escuela, me pegué y fuimos a varios lugares hasta que llegué aquí y me operaron. Con dolor, su padre recuerda la mala atención que su hija recibió en hospitales públicos del estado donde vive. En el Estado de México no tuvieron los aparatos ni ¿cómo se llama? Ni un buen diagnóstico, porque me dieron 3 diagnósticos totalmente diferentes. Cuando mi hija se me agrava, pues la vuelvo a llevar a ese hospital, me decían que tenía hepatitis y no, era porque ¿cómo se llama? Su bilis ya se le había reventado, por eso es que estaba amarilla. Este tipo de casos son muy comunes en el pediátrico, que puede atender hasta 6,000 infantes. Este hospital es la cuna de la pediatría en México. Aquí se inicia la moderna etapa de la pediatría mexicana, gracias al gran impulso del doctor Federico Gómez, que creó una institución especializada en la atención de los niños enfermos. Una institución con 27 especialidades médicas, pero que aún así no escapa a la mala situación que enfrenta la mayoría de los hospitales públicos del país. Son muchos los pacientes, es muchísima la demanda de atención especializada y claro, pues la saturación, el sobrecupo, ¿verdad? Digamos, de la institución,
porque cada vez llegan más niños y los recursos humanos y materiales no son suficientes a veces, ¿no? Claro. Pero buscamos la manera de atender siempre a todos los pacientes. También se afanan con ímpetu en el área de investigaciones, nos explica su director. Tenemos una producción de artículos científicos, de alumnos en maestrías y doctorados, de tesis de recepción profesional o de maestrías y doctorados, de médicos investigadores, miembros del Sistema Nacional de Investigadores, que es a lo más que se puede llegar, en donde como nunca en la historia del hospital los tenemos ahora. Aquí se han hecho algunos descubrimientos sobre el cáncer, la principal enfermedad que se atiende en este nosocomio y que en México se ha convertido en la segunda causa de muerte de niños de entre 5 y 14 años de edad. Menores con problemas de obesidad mórbida son atendidos en este centro, que además se distingue por sus buenos resultados en el trasplante de órganos. Cada martes, por ejemplo, un niño recibe un riñón, mientras que otros 120 siguen esperando por un hígado. Tenemos el programa más exitoso de trasplante de órganos en niños de todo el país. ¿Por qué? Porque hacemos muchos. Porque cada vez que hay un donador, tenemos un receptor. Los niños trasplantados y los que llegan aquí por leucemia tienen una sobrevida superior al 80%. Pareciera que todo está pensado para traerle esperanza. Una esperanza que también desean los menores del hospital vecino. En ese hospital se necesita también desde mascarillas hasta sábanas. Sí, el mismo Estado provee, pero es tanta la gente que acude a esos hospitales a lo largo del año que no tienen para cubrir dignamente a los enfermos. Lo que aquí sucede refleja la vida del país, donde más de 60 millones de personas viven en la marginalidad extrema. Aiza García, Telesur, Ciudad de México. Pues eso es precisamente lo que quiere ver el Papa Francisco, según ha dicho el vocero del Papa. Pero bueno, hay muchos temas que van a quedar pendientes en esta visita del Papa a México. Este país, como decíamos, de 60 millones de pobres, de ellos 11.5 millones que viven en la indigencia. Tal vez el Papa no se encuentre con esta cantidad de millones, pero hemos sabido que conoce la situación del país. La gran pregunta, Rey, es ¿qué más verá el Papa y qué no hará el Papa en México? De eso además trata el programa que hoy tendremos desde nuestros estudios en México, el programa de cruce de palabras con Luis Hernández Navarro. Es muy importante ver esta situación. Por ejemplo, en las redes sociales se habla de estas dos preguntas. ¿Se encontrará el Papa Francisco en su visita a México con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa? También se preguntan por qué el Papa Francisco no ha agendado una reunión con los afectados por las violaciones de los sacerdotes contra niños aquí en México. Bueno, estas dos preguntas son las que están en las redes sociales, son las que se preguntan desde hace mucho los mexicanos. Y con estas preguntas, Rey, devuelvo los micrófonos hasta ti en Caracas, Venezuela. Son preguntas muy justificadas, Aiza, habida cuenta de que México es tristemente célebre en cuanto a violaciones a los derechos humanos. Muchísimas gracias por este enlace, por todo este contexto que le acabas de dar a la audiencia de Telesur. Ya está seguramente muy preparada para recibir la próxima jornada, que igualmente será muy, digamos, cargada de actividades por parte del Papa Francisco durante su visita a México. Gracias una vez más, hasta la próxima.